A ver, hay historias que empiezan de una forma súper terrenal, ¿no? Una disputa doméstica, algo que podría pasarle a cualquiera, pero que de repente escalan hasta literalmente la última frontera. Pues la historia de hoy es justo una de esas, una que se llevó un conflicto muy de la Tierra hasta la misma órbita de nuestro planeta. Casi nada. La pregunta que estuvo en boca de todos en los titulares de Medio Mundo fue esta. ¿Se había cometido el primer delito de la historia en el espacio? Tela. Una pregunta que, claro, lo cambiaba todo. Habría un escenario totalmente nuevo para la justicia. Vale, vamos a meternos ya en faena. Todo esto arranca en 2019. De repente salta una acusación que, vamos, no tenía precedentes. ¿Contra quién? Pues nada menos que contra una astronauta de la NASA, y mientras estaba en plena misión en la Estación Espacial Internacional. Y es que la clave de todo esto, lo que lo hace tan increíble, es la escala. O sea, no estamos hablando de una discusión en la oficina o en casa, no. El supuesto delito ocurrió a 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas, en un entorno súper controlado donde cada movimiento se vigila y donde la ley, bueno, digamos que las cosas se complican un poquito. Bueno, y para entender bien este lío tenemos que ponerle cara a las protagonistas. Porque, ojo, las dos personas que están en el centro de esta historia tan peculiar tienen unas trayectorias profesionales que quitan el hipo. Por un lado, tenemos a Anne McClain. Fijaos qué currículum. Graduada de West Point, piloto súper condecorada, veterana de la guerra de Irak y, por si fuera poco, astronauta de la NASA. Y por el otro lado, Summer Warden, que fue oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. O sea, dos perfiles de un nivel altísimo metidas de lleno en una disputa muy personal. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión, la acusación en sí. Summer Warden afirmó que su esposa en aquel momento, Anne McClain, había hecho algo muy específico desde la Estación Espacial Internacional. ¿El qué? Pues supuestamente acceder sin su permiso a su cuenta bancaria personal, desde el espacio. Claro, como en todas estas historias teníamos dos versiones que chocaban de frente. Por un lado, Warden insistía en que fue un acceso ilegal, pero McClain, por su parte, dijo, un momento, sí, entré en la cuenta, pero es que tenía permiso. Su versión era que solo quería comprobar las finanzas familiares para asegurarse de que a la hija que criaban juntas no le faltaba de nada. Con una acusación así, y sobre todo por el sitio donde supuestamente pasó todo, las autoridades de Estados Unidos no se podían quedar de brazos cruzados. No les quedó otra que tomarse esto muy en serio y abrir una investigación formal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y ojo, que no hablamos de una investigación de 3 al cuarto. Aquí se metieron peces gordos, agencias de mucho peso. Por un lado, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, y por otro, la mismísima Oficina del Inspector General de la NASA. Vamos, que la cosa iba en serio, muy en serio. Todo pasó súper rápido, fue vertiginoso. En 2019 estalla la bomba, la acusación, la negación, un terremoto en la NASA. Se pone en marcha la investigación federal. Y entonces, ¡chas! Giro de guión de los buenos. Hace poco, Summer Warden, la que había acusado, se declara culpable, pero culpable de algo que nadie se esperaba. Y este es el punto de inflexión, el momento en el que toda la historia se da la vuelta como un calcetín, porque la investigación, lejos de confirmar ese primer crimen espacial del que todos hablaban, lo que hizo fue sacar a la luz una verdad completamente distinta y mucho más de andar por casa. A medida que los investigadores iban tirando del hilo, toda esa narrativa del crimen espacial se empezó a caer a pedazos, como un castillo de naipes. Resulta que la acusación, esa que había llenado titulares, se apoyaba en una base que era completamente falsa. ¿Y qué es lo que descubrieron los federales? Pues varias cosas. Primero, que Warden le había dado acceso a McClain a sus cuentas hacía ya tiempo, desde 2015, porque era parte de cómo gestionaban sus finanzas en común. Segundo, que Warden había mentido sobre cuándo cambió las contraseñas. La conclusión fue demoledora. La acusación era simplemente falsa. Así que al final sí que hubo un delito, pero no en el espacio. El crimen de verdad se cometió aquí, en la Tierra. El delito se llama declaración falsa, que, para que nos entendamos, es mentirle a la cara a investigadores federales. Y eso, en Estados Unidos, es algo muy, pero que muy grave. Una vez que se supo la verdad, claro, el foco de la justicia bajó de la órbita a un tribunal de aquí, de la Tierra. Y ahí es donde las consecuencias de todo este embrollo empezaron a materializarse de verdad. Al declararse culpable de mentir, Summer Warden se metió en un lío importante. Ahora se enfrenta a consecuencias que no son ninguna broma. Estamos hablando de una posible condena de hasta 5 años de cárcel y una multa que podría llegar a los $250.000. Una barbaridad.
Y ya tenemos fecha para el desenlace de esta parte de la historia. La vista para dictar sentencia está fijada para el 12 de febrero de 2026. Ese día sabremos cuál es el castigo final por esta falsa acusación. Y mientras todo esto pasaba, ¿qué ocurrió con Anne McClain, la astronauta? Pues para ella, el resultado de la investigación fue una liberación total. Quedó completamente exonerada. Su nombre, limpio como una patena. Pero no solo es que quedara exonerada, es que su carrera, lejos de resentirse, continuó con más fuerza que nunca. Volvió a la Estación Espacial Internacional, nada menos que como comandante de la misión SpaceX Crew 10. Completó la misión, volvió a la Tierra y con su reputación y su carrera profesional totalmente intactas. Un regreso por todo lo alto. Al final, si lo pensamos, esta historia nos deja una reflexión bastante curiosa. A ver, puede que el primer crimen en el espacio todavía no se haya cometido, ¿vale? Pero lo que sí ha quedado clarísimo es que nuestros conflictos, los problemas más humanos y personales, son capaces de llegar a cualquier parte, literalmente a cotas estratosféricas. Este caso al final fue, una falsa alarma, ¿no? Un crimen que nunca sucedió en órbita. Pero nos deja sobre la mesa una pregunta que es inevitable. El día que de verdad se cometa un delito ahí fuera, en el espacio, en la Luna o en Marte, ¿qué leyes se van a aplicar? ¿Estamos realmente preparados para impartir justicia más allá de nuestro planeta? Ahí queda eso.